Un hombre secuestró un avión comercial, exigió $200.000, recibió el dinero, abrió la puerta del avión en pleno vuelo, saltó al vacío y jamás volvió a ser visto. Más de 50 años después, el FBI todavía no sabe quién era. Esta es la historia de D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971 parecía ser un día completamente normal. Era la víspera de Acción de Gracias en Estados Unidos y miles de personas viajaban para reunirse con su familia. En el aeropuerto de Portland, un hombre de aproximadamente 45 años caminó tranquilamente hasta el mostrador de Northwest Orient Airlines. Vestía un traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, impermeable y llevaba un maletín. Nada llamaba la atención. Compró un boleto de ida a Seattle pagando en efectivo. En el pasaje escribió un nombre que pasaría a la historia: Dan Cooper. Curiosamente, el nombre D.B. Cooper aparecía después debido a un error de un periodista, pero ese sería el nombre con el que el mundo entero terminaría recordándolo. Subió al vuelo 305, un Boeing 727. Era un trayecto corto, apenas unos 30 minutos de duración. Había 36 pasajeros y 6 tripulantes. Todos pensaban que sería un vuelo completamente rutinario. No tenían ni idea que estaban a punto de protagonizar uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Pocos minutos después del despegue, Cooper pidió un bourbon con soda. Se mostraba tranquilo, educado, incluso fumaba cigarrillos mientras observaba por la ventana. Nada parecía fuera de lugar, hasta que llamó a una azafata llamada Florence Schaffer. Le entregó un pequeño papel doblado y ella creyó que era el número de teléfono. Lo guardó sin leerlo porque asumió que era coqueteo. Entonces Cooper se inclinó hacia ella y dijo con absoluta calma: «Señorita, será mejor que lea la nota, tengo una bomba». La azafata abrió lentamente el papel y el mensaje era breve. Decía que llevaba un explosivo dentro del maletín. Le pidió que se sentara junto a él. Cuando ella obedeció, Cooper abrió apenas el maletín. Dentro podían verse varios cilindros rojos conectados por cables. Nunca se supo si realmente era una bomba, pero en ese momento nadie quiso correr con el riesgo de averiguarlo. Con una tranquilidad escalofriante comenzó a dictar sus exigencias. Quería $200.000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión con combustible esperando de aterrizar. Todo debía estar listo cuando el avión llegara a Seattle. Mientras tanto, el comandante informó discretamente a la torre de control. Sin que los pasajeros sospecharan nada, el FBI comenzó a movilizarse. El secuestro había comenzado. Lo más sorprendente era el comportamiento de Cooper. No gritaba, no amenazaba constantemente, no golpeaba a nadie, simplemente esperaba. Tomaba su bebida, fumaba y observaba por la ventana como si tuviera el control absoluto de la situación, y de hecho lo tenía. Mientras el avión daba vueltas sobre Seattle, para ganar un poco de tiempo, las autoridades reunían el dinero solicitado. Los billetes fueron fotografiados uno por uno para registrar su número de serie. Esa decisión sería crucial años después. Finalmente, cuando todo estuvo listo, el avión recibió autorización para aterrizar. Nadie imaginaba que lo más increíble aún estaba por suceder. Cooper acababa de conseguir exactamente lo que quería, pero todavía faltaba la parte más peligrosa de su plan, porque unas horas después abriría la puerta del avión mientras estaba en pleno vuelo. Cuando el Boeing 727 aterrizó en Seattle, la tensión era absoluta. En la pista ya lo esperaban los agentes del FBI, policías y personal de la aerolínea, pero nadie podía acercarse. Cualquier error podía terminar en una tragedia. Siguiendo las instrucciones de Cooper, un empleado se aproximó al avión y entregó los $200.000 empaquetados en una mochila, junto con los 4 paracaídas. Solo entonces Cooper cumplió su parte del trato, liberó a los 36 pasajeros y a 2 de las azafatas. Todos bajaron sin saber realmente el peligro que acababan de vivir. Sin embargo, el secuestro estaba lejos de terminar. Ahora solo permanecían a bordo el comandante, el copiloto, el ingeniero de vuelo y una azafata. Cooper les dio nuevas instrucciones. Quería despegar nuevamente. Su destino final sería Ciudad de México, pero con una escala para cargar combustible. Además, impuso condiciones muy específicas. El avión debía volar a velocidad baja, a unos 300 km por hora, con el tren de aterrizaje parcialmente desplegado y a una altitud cercana a los 3.000 metros. Eran condiciones muy poco habituales para un vuelo comercial, pero había una razón. El Boeing 727 tenía una característica única, una escalerita trasera que podía abrirse en pleno vuelo, y Cooper parecía conocer ese detalle a la perfección. A las 7:40 de la noche, el avión volvió a despegar. Afuera llovía, el viento era intenso, la temperatura seguía bajando. Era una de las peores noches imaginables para lanzarse desde un avión. Aún así, Cooper permanecía sorprendentemente tranquilo. Mientras la tripulación ocupaba la cabina, él se quedó completamente solo en la parte trasera del avión. Nadie podía ver lo que estaba haciendo.
Poco después pidió a la única azafata que quedaba con él, Tina Mucklow, que regresara a la cabina y cerrara la puerta. Ella dudó por un instante. Fue la última persona que vio a Cooper con vida, o al menos la última que pudo verlo. Minutos después, una luz de advertencia se encendió en la cabina. Indicaba que la escalerilla trasera había sido abierta. Los pilotos sintieron un cambio brusco en el equilibrio del avión. Luego, alrededor de las 8:13 de la noche, ocurrió algo más. Un fuerte movimiento sacudió la aeronave, como si un peso importante hubiera desaparecido de golpe. Los pilotos comprendieron inmediatamente lo que había pasado. Alguien acababa de saltar. Pero no podían detener el avión, no podían mirar hacia atrás. Solo siguieron el plan previsto para aterrizar horas después en Reno, Nevada. Cuando finalmente las autoridades ingresaron a la aeronave, Cooper ya no estaba. Solo encontraron algunos objetos abandonados, una corbata negra, un clip de corbata y algunos restos de lo que había utilizado durante el vuelo. El dinero había desaparecido, también los paracaídas y, por supuesto, el hombre que había planeado todo. En ese mismo momento comenzó una gigantesca operación de búsqueda. Helicópteros, aviones militares, equipos de rescate, cientos de agentes recorrieron durante días los bosques y montañas del estado de Washington. El lugar donde se creía que había aterrizado era inmenso. Frío, lluvioso y extremadamente difícil de explorar. No encontraron absolutamente nada, ni un cuerpo, ni un paracaídas, ni la mochila con el dinero. Era como si Cooper se hubiera desvanecido en el aire. Las autoridades comenzaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿Era posible sobrevivir a un salto como ese? Era de noche, llovía intensamente, y el terreno estaba cubierto por bosques y montañas. Además, Cooper llevaba un traje de oficina, mocasines y un impermeable. No era precisamente la ropa ideal para lanzarse desde un avión. Muchos investigadores estaban convencidos de que había muerto apenas tocó tierra, pero había un problema. Jamás apareció el cadáver, y cuanto más tiempo pasaba, más crecía el misterio. Durante casi una década el FBI no encontró ni una sola pista que permitiera resolver el caso, hasta que un niño jugando en la orilla de un río hizo un descubrimiento que cambiaría la investigación para siempre. Lo que encontró estaba directamente relacionado con D.B. Cooper. Reavivó uno de los mayores misterios de la historia. Pasaban los meses, luego los años, y Cooper seguía siendo un fantasma. El FBI investigó a cientos de sospechosos, exmilitares, paracaidistas, pilotos, criminales, incluso ciudadanos comunes que por algún motivo se parecían al retrato hablado, pero ninguna pista lograba resolver el caso. Todo parecía haberse perdido para siempre, hasta que 9 años después ocurrió algo completamente inesperado. En febrero de 1980, un niño de 8 años llamado Brian Ingram jugaba con su familia en la playa de Navarre, a orillas del río Columbia. Mientras cavaba en la arena, encontró varios fajos de billetes muy deteriorados. Al principio parecían simplemente papeles viejos, pero cuando los investigadores analizaron los números de serie, la noticia sacudió al país. Los billetes pertenecían al resto entregado a D.B. Cooper en 1971. En total aparecieron $5.800. Era la primera evidencia física relacionada con el secuestrador. Y también una nueva pregunta: ¿cómo había llegado esos billetes hasta ahí? Los investigadores nunca pudieron responder esa pregunta. Algunos creían que el dinero había sido arrastrado por el río durante años, otros pensaban que alguien lo había enterrado deliberadamente. Lo extraño era que el resto del rescate nunca apareció. De los $200.000 solo se recuperó esa pequeña cantidad de 5.800. Los otros $194.200 jamás fueron encontrados. Nunca aparecieron en bancos, nunca fueron utilizados en compras, nunca se detectó un solo billete. Era como si hubieran desaparecido junto con Cooper. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir decenas de sospechosos. Uno de los más conocidos fue Richard Floyd McCoy, un veterano de guerra que meses después del caso Cooper realizó un secuestro aéreo muy parecido. También apareció el nombre de Kenneth Christiansen, un ex empleado de Northwest Airlines. Y años más tarde, varios investigadores apuntaron a Robert Ragstrow, un ex militar con conocimientos de explosivos y paracaidismo. Cada teoría parecía convincente, hasta que apareció un detalle que la derrumbaba. Ninguno pudo ser vinculado de manera definitiva con el secuestro. Mientras tanto, otra discusión dividía a los especialistas. ¿Cooper realmente sobrevivió? Quienes creen que murió sostienen que las condiciones eran prácticamente imposibles. Era de noche, llovía, el viento era muy fuerte, la temperatura era cercana al punto de congelación, y Cooper saltó con ropa de oficina, sin casco y utilizando un paracaídas que, según algunos expertos, ni siquiera era el más adecuado. Para ello, lo más probable es que jamás lograra salir con vida del bosque. Pero otros investigadores opinan exactamente lo contrario. Señalan que Cooper conocía perfectamente el funcionamiento del Boeing 727, sabía cómo abrir la escalerilla trasera, sabía qué velocidad y qué altitud necesitaba el avión. Incluso pidió 4 paracaídas, una decisión que obligó a las autoridades a entregarle equipos funcionales, ya que no podían arriesgarse a que creyera que le intentaba engañarlo. Para quienes sostienen esta teoría, Cooper había preparado el plan durante meses, saltó exactamente donde quería y logró desaparecer para siempre.
Después de 45 años de investigación, miles de entrevistas y cientos de sospechosos, el FBI tomó una decisión histórica. En 2016 anunció oficialmente el cierre de la investigación. Recuerden que en Estados Unidos los casos no prescriben. El objetivo era destinar sus recursos a casos más importantes. El misterio de Cooper quedaba oficialmente sin resolver. Hasta el día de hoy nadie sabe quién era realmente. Nadie sabe si sobrevivió al salto. Y nadie sabe qué ocurrió con casi todo el dinero de rescate. Más de medio siglo después, la historia de D.B. Cooper sigue siendo el único caso de secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Un hombre que subió a un avión como un pasajero cualquiera y horas después desapareció en la oscuridad con una fortuna. Y desde entonces nadie volvió a verlo. Te leo en comentarios y nos vemos en el próximo video.